En este espacio de prédicas te invito a escuchar este mensaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 6 versos del 5 al 13. Es el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Te invito a que juntos podamos analizarla y si es de tu agrado puedas compartirla con aquellas personas que creas les será útil y de bendición. Puedes darle like a este mensaje y suscribirte al canal si te gustaría seguir escuchando mensajes bíblicos de sana doctrina. ¿Alguna vez has escuchado la oración de un niño? A mí me encanta escuchar a los niños cuando oran. Son tan inocentes que expresan con tanta sinceridad y pureza lo que sienten. Y sin duda ablandan el corazón de quienes los escuchan orar. Los niños no están buscando ser vistos, no están buscando agradar a nadie, solo esperan ser escuchados por Dios. No repiten palabras, saben a quién le hablan y saben que son escuchados por Dios. También tienen claro qué van a pedir y piden con detalle. ¿Oramos nosotros de la misma manera que los niños? El Evangelio según Marcos capítulo 18 verso 3 nos dice: Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Es pecado no conocer al Dios que decimos seguir. Es pecado no saber cómo dirigirnos a Él. Es pecado no conocer la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él y le hablemos. Entonces, ¿de qué manera debemos orar? Evangelio según Mateo capítulo 6 versos del 5 al 13 nos dice lo siguiente: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Primero veremos la forma en que no debemos orar. No debemos orar de esta manera. El verso 5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús señala en estos versos la manera en que a Dios no le agrada que oremos. Jesús no tenía que decirle a sus oyentes que oraran, porque era una práctica ya establecida por los judíos. Ellos oraban 3 veces al día. Jesús no tenía que mandarlos orar, pero sí tuvo que enseñarlos a no orar como los hipócritas. Estos hipócritas a los que se refiere eran los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo. Jesús no nos especifica una forma de orar, si de pie, de rodillas o sentado, en voz alta o en voz baja, pero a través del ejemplo de los hipócritas nos enseña cómo debe ser la oración. El énfasis está puesto sobre la intención con que oramos y la manera en que usted dirige su oración. Los hipócritas, los fariseos, amaban orar en los lugares donde había muchas personas reunidas, ya que quería que todos vieran y admiraran su piedad. Buscaban orar en las calles, en las esquinas más importantes, justo cuando era la hora establecida para orar. El término calle aquí significa lugar ancho y espacioso.
el cual deriva de la palabra platea. Estos hipócritas querían obtener la atención y el aplauso de las multitudes en las plateas. Ellos querían hacer de las calles y de las sinagogas un teatro donde pudieran recibir aplausos y halagos. Al lograr esto alcanzaban su propósito, que era ser alabados por las personas. No debemos orar para ser halagados. No debemos buscar que nos alaben y nos digan qué bonito que ora. Por favor, ore usted por mí. La oración es hacia Dios, no hacia nosotros. Segundo, la manera en que debemos orar. El verso 6 nos dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En contraste con las oraciones ostentosas de los hipócritas que amaban orar en forma pública, Jesús nos enseña que la mejor oración es en privado, en secreto, donde nadie nos vea sino solo Dios. Debemos orar a nuestro Padre. Nuestra oración debe estar siempre dirigida a Dios con el fin de agradarlo solo a Él y a nadie más que a Él. No importa si no agradamos con nuestra oración a quienes nos están escuchando. Lo principal es agradar a Dios. Diríjase a Dios solamente a Él en oración. Ya sea que ore en privado o en público, la oración requiere una disciplina rigurosa y un motivo muy puro. El creyente debe decidir antes de orar cuál será el motivo de su oración, si agradar a Dios o a las personas que lo escuchan. El verso 6, parte B, nos dice: y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no indica en este verso que la oración pública no es aceptable. Él mismo oraba en público, al igual que los apóstoles, sino que nos quiso enseñar que para orar en público debemos tener una vida sólida de oración privada. Esto asegura que el motivo de orar en público siempre sea puro y agradable a Dios. En los versos 7 y 8 Jesús vuelve a señalar una práctica que es ineficaz e inaceptable para Dios en la oración. Esta práctica es las vanas repeticiones. No debemos usar vanas repeticiones. Esta razón se explica porque oramos a un Dios que ya sabe todo y que está predispuesto a oírnos y a responder nuestras oraciones. Dos acotaciones importantes surgen de estos versos. Jesús no prohíbe, escúcheme bien, no prohíbe repetir una oración. Él oró 3 veces la misma oración en el huerto de Getsemaní. Lo puede ver usted en el Evangelio según Mateo capítulo 26 del verso 36 al 46. Es importante persistir en la oración. Esto nos demuestra también la parábola de la viuda y el juez injusto en el Evangelio de Lucas capítulo 18 verso 1 al 8. También el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón de su carne. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versos 7 al 8. El énfasis de Jesús en el verso 7 no recae en la repetición de una oración, sino en las vanas palabrerías. Algo vano es algo sin sentido y sin sustento. Shakespeare dice: mis palabras suben hacia arriba y mis pensamientos quedan abajo. Las palabras sin sentido nunca llegan al cielo. La oración del Padre Nuestro es un modelo de oración. Escúcheme bien, es un modelo. No una oración amuleto para repetirla constantemente como muchos lo tienen por costumbre. El hecho de que nuestro Padre sepa de qué tenemos necesidad antes que la pidamos no significa que no debemos expresar nuestras necesidades. Todo lo contrario, por esta razón debemos orar con más frecuencia y confianza. Veamos como punto número 3 el modelo de oración que le agrada a Dios. La oración modelo, el famoso Padre Nuestro,
del verso 9 al 13, es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y citados del Nuevo Testamento. Lucas indica que Jesús entregó esta oración modelo a los discípulos cuando ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1. Veamos entonces el detalle de esta oración. Jesús destaca 7 elementos necesarios en esta oración, los cuales tienen una relación directa con el reino de Dios. Estos 7 elementos son la confianza, la reverencia, el sometimiento, la dependencia, el perdón, la humildad y la adoración. La notable sencillez de la oración modelo está en agudo contraste con las palabrerías de los incrédulos. Cuando usted escuche una oración que tenga mucha palabrería y poco contenido, eso quiere decir que la persona que está orando no cree en el Dios al cual está orando. Verso número 9, parte B, nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una introducción de confianza. Debemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Como nos dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es un Padre al cual apelamos en base a su amor, no con el fin de aplacar su ira. Padre nuestro indica la relación de hijo a padre por medio de la fe personal en el Hijo de Dios, Jesús. Los judíos durante el Antiguo Testamento conocían a Dios como Padre, pero nunca en el sentido íntimo y personal como lo podemos conocer ahora. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, nos dice el Salmo 103, verso 13. También al decir nuestro, Padre nuestro, estamos reconociendo que somos hijos de Dios y que Dios también tiene otros hijos que tienen el mismo derecho y el mismo acceso a Dios que tenemos nosotros, y que estos hijos de Dios son nuestros hermanos a través de la fe. Que estás en los cielos expresa la trascendencia, alteza y gloria de Dios y pone en equilibrio la inmanencia, que quiere decir que Dios está unido de manera inseparable a su esencia, que está expresada en Padre nuestro. El verso 9, parte C, nos dice: santificado sea tu nombre. Esto nos quiere decir que tu santo nombre sea glorificado por mí hoy, en el grado en que yo, que llevo el nombre de Cristo, viva de manera semejante a Él, o sea, semejante a Cristo. Esta es una expresión de reverencia que evita una confianza excesiva. Debemos tener reverencia para expresarnos de Dios y hacia Dios. Los judíos tenían mucha reverencia al referirse a Dios, tanto que usaban con sumo cuidado su nombre por temor de profanarlo. De hecho, para decir el nombre de Dios lo decían al oído, porque temían pronunciarlo, pero no temían por miedo, sino por respeto y por reverencia. Hoy en día no es así, pero debemos ser reverentes y también debemos enseñar reverencia a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la fe. El verso 10, parte A, nos dice: venga tu reino. George Ladd dice: esta oración es un ruego para que Dios reine, para que se manifieste su soberanía y poder, que ponga en fuga a todos los enemigos de la justicia y de su gobierno divino, que solo Dios pueda ser rey sobre todo el mundo. Venga tu reino expresa el deseo de quien está orando, de que el reino de Dios se concrete. Este reinado se concretará con la gloriosa parusia,
la presencia, la llegada, la venida, la segunda venida de Cristo, cuando todas las personas y todas las cosas se someterán o serán sometidas a Él. Filipenses 2, verso 9 al 11 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero su reinado no llegó en la persona de Cristo, y está llegando día a día a medida que más y más personas se someten al reinado de Cristo en sus vidas. Créame, llegará un día que los que creen y los que no creen tendrán que doblar sus rodillas y confesar que solamente Jesucristo es el Señor. Verso 10, parte B, nos dice: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Parafraseando, que tu voluntad sea hecha primero en mi corazón, igual que en los cielos. Debemos anhelar que la voluntad de Dios sea hecha en todos los ámbitos de nuestra vida. Expresa el deseo de la concreción del reino de Dios en forma absoluta en la tierra, pues así lo es en el cielo. El verbo significa literalmente que llegue a ser. Voluntad es la traducción del término griego telema, que significa el resultado del deseo y propósito de Dios, o sea, lo que Él ha deseado. Dios ha revelado su eterno propósito, su voluntad en la Biblia y supremamente en la persona de su Hijo Jesucristo. El súbdito del reino debe presentarse a su rey cada día, someterse a su soberanía y prometerle obediencia en llevar a cabo su santa voluntad. En esta forma se concreta el reino de Dios entre los hombres. Si usted ha decidido ser siervo o sierva de Dios, debe presentarse a Dios diariamente, no de vez en cuando, sino a diario. El verso 11a nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El sustento diario no debe ocupar el primer lugar. Lo tiene a su debido tiempo. Dios está interesado en nuestras necesidades personales y Él quiere que las llevemos a su presencia en oración. Pero un hijo no debe decirle a su padre: papá, mañana necesito desayuno, necesito almuerzo y cena. El padre ya sabe que debe proveer eso para sus hijos porque es su responsabilidad como padre. Si ponemos primero el reino de Dios, Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades materiales. Expresa la total dependencia de Dios para proveer nuestras necesidades. En este versículo Jesús se refiere por primera vez a las necesidades personales. El sometimiento a Dios debe ocupar el primer lugar. Luego tenemos derecho a pedir aquellas cosas necesarias para llevar a cabo su voluntad. El pan representa todas nuestras necesidades materiales: la comida, la ropa, el techo. Versículo 12 nos dice: perdónanos. Expresa otra necesidad continua y personal, que es el perdón de Dios. Ninguna oración es completa sin este elemento, el perdón. Perdona nuestras deudas. Expresa lo que debemos a otros. Lucas emplea en este lugar, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben. El término pecados, y así debemos entender el término deudas de Mateo, creamos una deuda para con Dios cuando no cumplimos lo que debemos hacer. Es un pecado de omisión. El pecado de comisión también se considera como una ofensa hacia Dios y como una deuda.
Según Lucas capítulo 11, verso 4, Jesús une en forma inseparable el recibir perdón de Dios y nuestra disposición de perdonar a otros. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El texto indica que antes de pedir perdón a Dios, ya hemos tenido que perdonar a nuestros deudores. El que se niega a perdonar se cierra la puerta de los cielos en su propia cara. Ningún espíritu no perdonador entrará allí. El verso 12, parte B, nos dice: el verbo nosotros perdonamos indica una acción ya realizada. Jesús presentó el mismo principio en relación con la misericordia. Lucas agrega: a todos los que nos deben, evitando la práctica del perdón selectivo. No debemos perdonar solo a los que queremos nosotros perdonar, sino a todos los que nos ofenden. El verso 13 nos dice: no nos metas en tentación. Expresa el sentimiento de humildad, virtud que Jesús demostró y exige que los que son parte de su reino demuestren. Aquí debe considerarse el término tentación como prueba. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado o probado. Es apropiado que oremos: no nos metas en pruebas que no podamos vencer con tu ayuda. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios ciertamente permite que seamos probados para fortalecer nuestra fe y recordarnos de nuestra necesidad de andar con nuestra mano firmemente tomada a la mano de Él. Verso 13, parte B, nos dice: líbranos del mal. Expresa nuestro reconocimiento del poder soberano de Dios sobre el príncipe de este mundo. Algunas versiones traducen este verso como líbranos del malo. Se refiere a todo lo que podría inducirnos a pecar y ofender a Dios. Se refiere a Satanás y a todos sus seguidores. Y termina diciendo el verso 13c: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una expresión de adoración con que termina la oración. Este verso no se encuentra en los manuscritos más antiguos y por eso se omite en muchas versiones recientes. Algunos consideran que se deriva de Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Podemos concluir diciendo que la oración debe ser hacia Dios y no hacia nosotros. Debemos agradar a Dios con nuestra oración. Dios debe ser el centro de toda nuestra oración. La oración en privado es la mejor y esa es la que se debe anhelar. Buscar un lugar y una hora específica donde pueda estar a solas con Dios, sin interrupciones, donde pueda dirigirse a Él y escuchar su voz. Recuerde los 7 elementos que deben componer la oración que nos enseñó Jesús. La confianza. Debe acercarse a Dios en confianza, sabiendo que usted es su hijo y que Dios como Padre siempre le recibirá. Reverencia. Debe acercarse a Él de forma respetuosa, admirando su presencia. Sometimiento. Debe acercarse a Dios sometiendo su voluntad a la palabra de Dios. Dependencia. Debe acercarse a Dios dependiendo de Él,
sabiendo que Él proveerá para usted todo lo que necesite. No todo lo que quiera, todo lo que necesite. Perdón. Debe acercarse a Dios sabiendo que usted ha sido perdonado. Y como usted ha sido perdonado por Dios por todos sus pecados, debe acercarse a Dios con la disposición de perdonar a aquellos que le han fallado a usted. Humildad. Debe acercarse con humildad de corazón, reconociendo sus propias limitaciones y debilidades. Humilde es lo opuesto a ser soberbio. Debe acercarse de esa manera al Señor, humildemente. Adoración. Debe acercarse a Dios con la actitud o la intención en su corazón de obedecerle, de servirle, de rendirse a Él por amor, no por conveniencia, por amor. Usted se preguntará, ¿cómo puedo aplicar todo esto a mi vida? En primer lugar, debe identificar cuál es su realidad con respecto a la oración. ¿Cuántas veces al día está orando? ¿Quién es el centro de su oración? ¿Es usted o es Dios? ¿Adora a Dios o solo pide? En segundo lugar, ¿sabe a quién le está orando? ¿Cree a quién le ha orado? En tercer lugar, ¿está perdonando? Si usted no está obedeciendo al perdonar a sus deudores, Dios no le escuchará, ya que usted mismo se está cerrando la puerta de los cielos y usted es un deudor de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición, que a través de ella usted pueda aprender a usar este modelo de oración, a no repetirlo como amuleto como se nos ha enseñado, sino a seguir cada paso para que usted pueda orar a Dios de manera eficaz y su oración tenga respuesta. Que este mensaje le haya sido de mucha bendición. Recuerde que puede compartirlo con aquellas personas que lo necesiten y si es de su agrado puede darle me gusta, suscribirse al canal si quiere seguir escuchando mensajes de sana doctrina. Que Dios les bendiga a todos.